La película comienza presentándonos a Elena Winters, la esposa de un pastor influyente y conservador. Desde fuera, su vida parece perfecta, un matrimonio estable, una comunidad religiosa que la respeta y un papel definido como mujer ejemplar. Pero bajo esa fachada, Elena vive atrapada en un mundo que no siente como suyo. Su rutina está llena de silencios, de gestos mecánicos y de la constante sensación de estar interpretando un papel que nunca eligió. En paralelo, conocemos a Peyton Lombard, una escritora y fotógrafa reconocida por su mirada honesta y su independencia. Peyton está divorciada, se mueve con libertad y vive sin miedo a expresar quién es realmente. Su vida contrasta por completo con la de Elena. Mientras una se asfixia en el deber, la otra respira autenticidad y deseo de verdad. El primer cruce entre ambas ocurre casi por casualidad, pero deja una marca inmediata. Cuando sus miradas se encuentran, Elena siente un impacto que no puede explicar, una mezcla de atracción, curiosidad y desconcierto. Peyton, en cambio, percibe en Elena algo más profundo, la fragilidad de alguien que vive encerrada en una vida ajena, pero que en el fondo guarda una pasión dormida, esperando despertar. Ese instante, aparentemente trivial, se convierte en el inicio de una historia que transformará a ambas. Porque lo que empieza como un simple encuentro se convertirá en una relación capaz de desafiar todas las barreras, las sociales, las religiosas y sobre todo, las internas. Este bloque nos sitúa en el punto de partida, dos mujeres de mundos opuestos unidas por una chispa imposible de ignorar, que pronto encenderá un fuego que cambiará sus vidas para siempre. Tras aquel primer encuentro, Elena y Peyton comienzan a cruzarse con más frecuencia, siempre en circunstancias aparentemente inocentes. Sin embargo, en cada mirada, en cada palabra compartida, se va construyendo algo más profundo que ninguna de las dos se atreve todavía a nombrar. Elena, acostumbrada a vivir en una rutina rígida, marcada por su matrimonio y las exigencias de la iglesia, empieza a sentir una extraña sensación de libertad cada vez que está cerca de Peyton. Con ella, no necesita fingir, no tiene que representar el papel de esposa perfecta, ni la mujer intachable que todos esperan. En esas conversaciones sencillas, siente que puede respirar de verdad. Peyton, por su parte, se siente intrigada por Elena. Percibe que detrás de su serenidad hay una mujer llena de contradicciones, atrapada en una vida que no le pertenece. Esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza interior la atrae de manera inevitable. Aunque al inicio intenta mantener una distancia prudente, pronto descubre que le resulta imposible no dejarse llevar por la conexión que surge entre ellas. El vínculo crece en los pequeños detalles, una charla más larga de lo previsto, una risa compartida que rompe la tensión, un silencio que no incomoda, sino que las envuelve en una intimidad inesperada. Elena empieza a buscar excusas para ver a Peyton, y Peyton, aunque consciente del riesgo de involucrarse con una mujer casada, también se deja arrastrar por la chispa que late entre ellas. Lo que comenzó como una amistad empieza a transformarse en algo más, en una atracción sutil pero imposible de ocultar. Elena se siente confundida, dividida entre lo que ha sido toda su vida y lo que empieza a despertar dentro de ella. Peyton, con su seguridad y apertura, se convierte en el espejo donde Elena ve reflejada la vida que siempre soñó tener. Este bloque nos muestra cómo el muro entre ambas empieza a desmoronarse. Elena y Peyton dejan de ser simples conocidas y empiezan a tejer una conexión cargada de tensión, deseo y promesas no dichas. Lo que hasta entonces había sido una amistad cargada de tensión empieza a transformarse en algo mucho más evidente. Elena comienza a sentirse cada vez más inquieta en su propia casa. Los sermones de su esposo, la presión de la iglesia, las expectativas sociales, todo le resulta más opresivo ahora que ha probado lo que significa estar cerca de Peyton. Cada encuentro entre ellas es un pequeño terremoto. Una simple charla en un café se convierte en un juego de miradas. Un paseo se transforma en un espacio donde el silencio late con deseo contenido.
Elena descubre en sí misma una energía que había estado dormida, un magnetismo que la empuja hacia Peyton de una forma que ya no puede negar. Peyton, que al principio trataba de contenerse, empieza a rendirse también. Aunque sabe lo complicado de involucrarse con una mujer casada, la atracción que siente por Elena es demasiado fuerte. Hay algo en esa mezcla de timidez y valentía que la desarma. Peyton se convierte en un refugio para Elena, pero también en la llave que abre una puerta a sentimientos que nunca había permitido salir. El punto de quiebre llega en una de esas tardes en que ambas se quedan a solas más de lo previsto. La conversación pasa de lo trivial a lo personal y de lo personal al silencio, un silencio cargado de electricidad. Elena, nerviosa, apenas se atreve a sostener la mirada de Peyton, pero en sus ojos está todo dicho. Es entonces cuando ocurre el primer beso, largo, contenido y liberador, que marca el inicio de algo imposible de detener. Peyton, que al principio trataba de contenerse, empieza a rendirse también. Aunque sabe lo complicado de involucrarse con una mujer casada, la atracción que siente por Elena es demasiado fuerte. Hay algo en esa mezcla de timidez y valentía que la desarma. Peyton se convierte en un refugio para Elena, pero también en la llave que abre una puerta a sentimientos que nunca había permitido salir. El punto de quiebre llega en una de esas tardes en que ambas se quedan a solas más de lo previsto. La conversación pasa de lo trivial a lo personal y de lo personal al silencio, un silencio cargado de electricidad. Elena, nerviosa, apenas se atreve a sostener la mirada de Peyton, pero en sus ojos está todo dicho. Es entonces cuando ocurre el primer beso, largo, contenido y liberador, que marca el inicio de algo imposible de detener. Ese instante no es solo un gesto romántico, es la confirmación de que Elena ya no puede volver atrás. Lo que siente por Peyton no es una ilusión pasajera, sino un deseo profundo que desafía todo lo que conocía hasta ahora. Y Peyton, al corresponderle, le deja claro que está dispuesta a acompañarla en ese viaje, aunque esté lleno de riesgos y complicaciones. Este bloque marca un antes y un después. Elena y Peyton dejan de ocultar lo que sienten y se sumergen en un despertar emocional y físico que cambiará sus vidas para siempre. Tras aquel primer beso, la atracción entre Elena y Peyton se convierte en un torrente imposible de contener. Lo que empezó como miradas y silencios, ahora estalla en una pasión que las arrastra sin remedio. Elena, que hasta ese momento había vivido bajo la sombra del deber y las apariencias, descubre en sí misma un deseo nuevo, una intensidad que jamás había sentido. Cada encuentro con Peyton se convierte en un despertar, no solo de su sexualidad, sino de su verdadera identidad. Las escenas entre ellas están cargadas de ternura y fuego al mismo tiempo. No es únicamente el contacto físico lo que las une, sino la manera en que se miran, cómo se escuchan, cómo se entienden sin necesidad de palabras. Peyton se convierte en un refugio para Elena, pero también en la chispa que la anima a rebelarse contra las cadenas de su vida anterior. Con Peyton, Elena no solo ama, se descubre a sí misma. Por su parte, Peyton también se ve transformada. Aunque siempre ha sido una mujer independiente y segura, con Elena siente algo diferente. Lo suyo no es solo ocasión, sino un amor profundo que la sorprende por la manera en que se intensifica día tras día. La fortaleza de Peyton contrasta con la vulnerabilidad de Elena, pero esa diferencia no las separa, las equilibra. En esta etapa, ambas viven su relación como un secreto luminoso, una burbuja donde solo existen ellas dos. Caminatas compartidas, besos robados en lugares discretos, noches largas donde el tiempo parece detenerse. Cada instante refuerza la certeza de que lo suyo no es una aventura, sino algo mucho más grande. Pero, aunque el amor crece con fuerza, la sombra del mundo exterior sigue latente. El matrimonio de Elena, la presión de la iglesia, las expectativas sociales, todo está ahí, acechando como una amenaza que podría romper su refugio. Sin embargo, en este punto, Elena no quiere pensar en eso. Por primera vez en su vida, elige dejarse llevar por lo que siente. Este bloque nos muestra la cúspide emocional de la historia. Elena y Peyton viven una pasión desbordada que trasciende el deseo físico y se convierte en un amor real, en la construcción de una vida juntas dentro de la clandestinidad.
Con el paso de los días, la relación entre Elena y Peyton se vuelve cada vez más fuerte, pero también más difícil de ocultar. La pasión que comparten se mezcla con una tensión constante, la de saber que su historia ocurre en la sombra, bajo el riesgo permanente de ser descubiertas. Elena comienza a experimentar una lucha interna desgarradora. Por un lado, está la felicidad inmensa que siente al lado de Peyton, una felicidad auténtica, diferente a todo lo que había vivido antes. Por el otro, sigue atada a su esposo, a la iglesia y a una vida construida sobre apariencias y reglas rígidas. La presión de su entorno pesa sobre ella como una losa, y cada vez se pregunta más qué pasaría si la verdad saliera a la luz. Peyton, aunque comprende la situación de Elena, empieza a sentir la carga de esa clandestinidad. Su amor es real, pero no puede evitar preguntarse hasta qué punto Elena está dispuesta a luchar por lo que sienten. Mientras para Peyton lo suyo es libertad y autenticidad, para Elena todavía es miedo y contradicción. Esa diferencia genera roces. Peyton quiere vivir plenamente, mientras Elena aún duda de si tiene la fuerza para enfrentarse a su mundo. La tensión se refleja en sus encuentros. Lo que antes eran besos llenos de risa y ternura, ahora está atravesado por preguntas sin respuesta. ¿Hasta cuándo podrán seguir ocultándose? ¿Qué precio están dispuestas a pagar por amarse? Elena se siente atrapada y Peyton, aunque paciente, comienza a temer que lo suyo acabe reducido a un amor que nunca podrá salir a la luz. Este bloque nos muestra cómo el amor entre ellas, aunque intenso y verdadero, no puede escapar de la realidad que lo rodea, un amor prohibido que pone a prueba no solo la pasión, sino también la valentía y la capacidad de elegir. La tensión acumulada entre Elena y Peyton alcanza un punto de quiebre. La intensidad de lo que sienten ya no se puede negar, pero tampoco se puede sostener en las condiciones en las que viven. Elena se encuentra desgarrada entre dos mundos. Por un lado, está la pasión arrebatadora que siente por Peyton, el descubrimiento de sí misma, la sensación de libertad y autenticidad que nunca había conocido. Por el otro, están su esposo, la iglesia y toda la estructura social que la sostiene. La culpa y el miedo la paralizan, y aunque desea quedarse con Peyton, no sabe si tiene la fuerza para enfrentarse a lo que significaría dejarlo todo atrás. Peyton, en cambio, ya no puede vivir en ese limbo. Lo suyo no es una aventura, no es un secreto para guardar en la oscuridad. Es amor verdadero y necesita ser vivido a plena luz. La frustración empieza a ganarle terreno porque aunque ama a Elena con toda su alma, no puede seguir soportando las dudas y la indecisión. La ruptura llega en una de esas conversaciones cargadas de lágrimas y silencios. Elena, con el corazón roto, le confiesa a Peyton que no sabe cómo elegirla sin destruir su vida entera. Peyton, herida, le responde que lo peor no es la dificultad, sino la falta de decisión. Y en ese cruce de dolor, ambas comprenden que no pueden seguir como hasta ahora. El adiós no es frío, al contrario, está lleno de amor y de un dolor insoportable. Se abrazan, se besan como si fuera la última vez, y aunque ninguna quiere soltar, saben que es inevitable. Peyton se marcha con el alma destrozada y Elena queda atrapada en un vacío que no puede llenar con nada de lo que tiene en su vida perfecta. Este bloque marca el momento más devastador de la historia, la separación de dos mujeres que se aman profundamente, pero que no logran sostener su relación frente al peso del miedo, la culpa y las presiones externas. Después de la ruptura, la vida de Elena se convierte en un vacío insoportable. Todo aquello que antes parecía darle estabilidad, su matrimonio, su rol en la iglesia, la vida de apariencias, ahora se siente hueco, carente de sentido. Cada gesto cotidiano le recuerda a Peyton, cada silencio resuena con el eco de lo que perdió por miedo a elegir. Peyton, aunque intenta seguir adelante, tampoco logra borrar a Elena de su vida. Para ella, la herida no es haber amado, sino haber tenido que dejar atrás una relación que era tan real como necesaria. Sin embargo, a diferencia de Elena, Peyton sabe que no puede conformarse con menos que la verdad y se mantiene firme en vivir con autenticidad, aunque eso signifique estar sola.
Es en medio de ese dolor cuando Elena comprende lo esencial, que seguir atrapada en un matrimonio sin amor y en una vida impuesta es una condena mucho más grande que enfrentarse a las consecuencias de su elección. Descubre que lo único verdadero que ha sentido en años es lo que tuvo con Peyton, y que perderla significaría traicionarse a sí misma. Con una valentía que nunca antes había mostrado, Elena toma una decisión. Rompe con su esposo, enfrenta a la comunidad y por primera vez deja de vivir bajo la mirada de los demás. Es un acto de liberación, de honestidad y de amor propio. El reencuentro con Peyton llega cargado de emoción. Elena le confiesa que eligió el amor, que eligió la verdad y que no puede imaginar su vida sin ella. Peyton, aunque herida, no puede negar lo que siente. La intensidad del amor que comparten es más fuerte que cualquier miedo. Se abrazan, se besan y en ese instante sellan el inicio de una nueva vida juntas. La película cierra con un mensaje claro: el amor verdadero tiene el poder de transformar, de liberar y de revelar quiénes somos realmente. Elena y Peyton no solo se encuentran entre sí, sino que también encuentran la valentía de ser ellas mismas. Y ahora te pregunto, ¿tú hubieras tenido la valentía de Elena para elegir el amor por encima de todo? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más resúmenes como este.